un lente óptico, ¿cierto? Que era el que capturaba la luz, conformaba la imagen y se la entregaba a la película. Otro lentecito, mucho más pequeño, a un ladito, mucho más pequeñito, a un ladito, ¿sí? Que es por donde usted veía y trataba de encuadrar lo mejor posible. Estas son como la primera gran avance tecnológico que logramos tener, ¿sí? Porque antes las cámaras eran mucho más grandes, mucho más robustas, y la tecnología hizo que tuviéramos cámaras mucho más portátiles y mucho más fáciles de transportar. Entonces, digamos como que este es el primer gran paso que dimos en el avance tecnológico. Vamos a pasar a la siguiente. Voy a ir por acá en la presentación. Si voy muy rápido o algo, por favor me van preguntando ahí en el chat. Un segundito que no veo la presentación. A ver. Genial. Bien, ahí funcionó. Entonces pasamos de los bisabuelos a los abuelos. Y el siguiente desarrollo tecnológico son las cámaras DSLR. Las cámaras SLR tenían la gran ventaja y su gran desarrollo y lo que cambió es que yo en el visor veía exactamente lo mismo que iba a quedar en el negativo. ¿Por qué? Porque esta tecnología lo que tenía es un espejo que reflejaba la luz y me permitía ver en el visor exactamente lo mismo que se iba a capturar en el negativo. Eso permitió que los fotógrafos pudieran tener un trabajo mucho más exacto, mucho más dedicado a la composición, ¿sí? Porque ya no, digamos que no había la excusa de tener error de paralaje, sino tú veías exactamente lo mismo que ibas a capturar. No sé, voy a mostrar otra camarita por acá. No sé si lo hacemos con esta o con la otra. No sé cómo, ustedes me dirán con cuál es más fácil. Y me va a acercar por acá. ¿Sí? ¿Sí la logramos? Sí, más o menos. Esta es una cámara que tiene esa tecnología. Ahí podemos ver el espejo. Lo voy a señalar por aquí con el esferito. Este espejo es el que refleja la imagen que viene al visor, que viene al pentaprisma y vemos exactamente lo mismo. Ese espejito simplemente se levanta, yo lo voy a levantar acá con el mayor cariño que me sea posible. No, espero que lo puedan estar viendo bien. Y ese espejo se levantaba para que la luz siguiera derecho hacia el negativo. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Genial. Vamos por acá. Entonces, digamos como que ya no teníamos la excusa para podernos equivocar en la composición, porque en el visor veíamos exactamente lo mismo que estaba quedando en el negativo. Dimos otro paso tecnológico importantísimo. Vamos a ver el siguiente. A ver. Mentiras. Antes les voy a comentar cuál es la diferencia entre las SLR y las DSLR. ¿Sí? En una SLR, pues, la imagen quedaba capturada en un negativo. Normalmente los negativos venían en tiras de 24 fotos, de 36 fotos. Se podían mandar a hacer de más fotos. En alguna época, cuando yo alcancé a hacer fotoreportería, mandé a hacer rollos de 70 fotos. Mientras que con las DSLR, la tecnología es exactamente la misma, pero que en cambio de tener un soporte en negativo, un soporte análogo, lo que tenemos es un soporte digital. Entonces, si antes, digamos, nuestra restricción en cantidad de fotografías era el largo del negativo, ahora, digamos, la restricción en cantidad de fotos lo que nos lo da es la capacidad de la memoria de la cámara digital. Entonces, supongo que ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿de dónde pasamos del SLR al DSLR? Con la aparición de las cámaras digitales, se empezó a decir SLR digital. Pues como era como un nombre como demasiado largo, como demasiado complejo, pues para estarlo nombrando cada rato,
lo que hicieron fue que cogieron el digital, lo abreviaron en una D y se lo pusieron al principio. Y ahí es donde aparecen las primeras DSLR. Entonces vamos a ver la primera. La primera, que espero que ya la puedan estar viendo ahí en la presentación, aparece en 1991. Es una cámara Kodak de 1.3 megapíxeles y tenía una memoria interna de 200 megas, que en su época esto era de locos. O sea, 200 megas era una cosa que solo tenía un Mac en ese momento, ¿sí? ¿Cuál era el problema con esta cámara? Uno, que Kodak no tenía la capacidad de hacer el cuerpo de la cámara y la óptica. Entonces ellos lo que cogieron fue que se asociaron con Nikon, cogen el cuerpo de una F3 Nikon y le hacen un soporte digital. ¿Cuál era el gran inconveniente? Como ustedes pueden ver en la imagen, para yo poder observar la foto que había tomado, necesitaba conectar la cámara a través de un cable a un lector que cogía el archivo digital y me lo mostraba en esa pantallita que ustedes están viendo ahí en la imagen. ¿Eso qué quiere decir? Pues que el proceso era demasiado dispendioso, era increíblemente costoso, pero digamos como que es la primera DSLR que aparece en la historia. Bien, vamos con la siguiente. En el año 2000 aparece la primera cámara con Live View. ¿Eso qué quiere decir? Que aparece la primera digital, que yo tocando un botón, ¿sí? Puedo ver instantáneamente la foto que acabo de tomar. Y eso al día de hoy, cuando todos tenemos un computador en el bolsillo, pues suena como, pues como que no es tan importante. Pero en el año 2000 esto era la locura. Realmente esta cámara rompió el mercado porque te permitía ver instantáneamente la foto que habías tomado. Bien. Vamos con el siguiente. No sé, ¿nadie ha preguntado nada? No. Vale, por favor me avisas. Bien, la siguiente es la primera cámara digital profesional que aparece en el mercado, que aparece en el año 2007, o sea, 7 años después de la Olympus que acabamos de ver. Era una cámara de 12 megapíxeles que grababa video en 720p, ¿sí? Les voy a explicar un poquito la historia del video como para que entiendan. Cuando se hace el cambio de siglo, aparece el video de alta definición. El primer video de alta definición que aparece es el 720, ¿sí? Y digamos que el video anterior, el video estándar, el video cuadrado, como que murió con el siglo pasado. Entonces, cuando arranca este siglo, lo que tenemos son cámaras de video muy grandes, muy costosas y muy pesadas para poder capturar video en alta definición. Entonces, este avance tecnológico que aparece en el 2007 es grandísimo, porque era la primera cámara pequeña, la primera cámara compacta, liviana, que era capaz de grabar video de alta definición, ¿sí? El siguiente salto tecnológico va a ser el más importante y el que va a cambiar todo, que es al año siguiente, al año 2008. En el año 2008 aparece, un segundito que está cargando ahí la presentación, aparece la mamá de todas las cámaras DSLR del mundo, que es la 5D Mark II. Canon había lanzado en el año 2005 la 5D Mark I, una cámara de 12 megapíxeles y que grababa video en Standard Definition, grababa video en 640 x 480. Pero cuando sacan la Mark II es que dan el gran salto tecnológico. ¿Por qué? Porque era una cámara que su costo era un poco alto, pero era la primera cámara que dejaba rodar en Full HD, o sea, a 1080p. Esta cámara se vuelve la cámara más popular del mundo. Ahorita vamos a ver montones de películas de todo el mundo, incluyendo las 2 pelis mías, rodadas con esta cámara. Vamos a ver qué sigue ahí. Bien, vamos a saltar esto. Un segundito mientras carga la presentación. Bien. Pero ¿por qué aparecen las DSLR? O sea, ¿por qué a Nikon con la D70 y Canon con la 5D Mark II hacen esta inversión de dinero, de tiempo en desarrollar esta tecnología? La explicación está
en dos cosas que vamos a ver a continuación. Una, los reporteros de guerra, porque para pues, llevar una cámara de video grande, robusta, a una zona de conflicto, pues implica riesgos mayores y además para las agencias de prensa mundiales era más fácil mandar un fotógrafo que hiciera fotos y que hiciera video para la misma agencia y no tener que mandar un fotógrafo y un camarógrafo. Y el siguiente, y el otro gran mercado para el que fueron diseñadas estas cámaras fue el mercado de los eventos. Los fotógrafos de eventos ya habían hecho una inversión en dinero, en cámaras, en trípodes, en luces, muy importante, pero solo hacían fotografía. Cuando aparecen la Nikon y la Canon, pues el mismo fotógrafo tenía la opción tanto de hacer las fotos del evento como el video del evento, como ahora es muy común en el mercado actual. Entonces, digamos como que el salto tecnológico sí funcionó en el término del mercadeo. Bien. Vamos a ver un poco la primera gran película que se hace en la historia con la 5D Mark II. Al año siguiente de su lanzamiento, en el año 2008, se hace Paranorman, una película hecha en stop motion. La técnica del stop motion es simplemente coger un objeto inanimado, un objeto que no tiene movimiento por sí mismo, ir moviéndolo manualmente, ir haciendo fotos, pues para que se dé la sensación del movimiento. Esta fue la primera gran peli que se rueda, la primera gran peli comercial que aparece con la 5D Mark II, y además fue muy importante porque mostró la robustez, la calidad y hay una pregunta. Genial. Perdón, voy a pasar por acá. Qué pena con ustedes. Yo la verdad no sé mucho, no saber cómo se mide actualmente la vida útiles de la cámara de video, de alguna forma física, darse cuenta. Uy, bien, la pregunta está chévere, está un poquito complicada, pero la voy a contestar de una vez. Y además voy a aprovechar un poco la película porque les estaba contando que la película muestra la robustez y la calidad de la cámara y digamos como que le muestra a todo el mundo lo que la 5D era capaz de hacer. ¿Cómo? Para hacer esta película se tomaron más de 400.000 obturaciones, o sea, más de 400.000 fotos. Todos los que estamos más o menos en este mercado de la fotografía sabemos que en el día de hoy una cámara está diseñada para que su obturador tenga una vida entre 150.000 y 200.000 obturaciones, más o menos. Se puede alargar un poquito la vida de esas obturaciones, pues haciéndole reparaciones, haciéndole mantenimiento, etc, etc, etc. Pero digamos como que esa es más o menos la vida útil de una cámara actualmente, 150.000 obturaciones. Esta fue una cámara que para rodar esta película se le hicieron más de 400.000 obturaciones y la cámara no presentó ningún problema. ¿Cómo yo puedo saber si un sensor tiene algún tipo de problema tanto en fotografía como en video? Haciéndole una prueba de píxeles muertos. Pueden investigar un poquito, o en realidad hay una prueba de píxeles muertos, se puede hacer muy fácil tomando fotografías y revisando las fotografías en cualquier equipo de edición de foto, en Photoshop o en Lightroom. Se puede ver si el sensor tiene algún píxel muerto. Espero haber contestado la pregunta y si no, pues se quejan y la repiten y la explico de otra forma. Espero haber contestado bien. Bueno, entonces voy a retomar la presentación. Entonces, bueno, en el 2008 ruedan Paranorman y la gente se da cuenta de lo que esta camarita es capaz de hacer, ¿sí? Y ahí es que viene la explosión. ¿Por qué? Porque hacer una cámara que costaba 2.500 euros, un poquito más de 3.200 dólares más o menos en ese momento, realmente era una cámara asequible para los costos de ese momento del mercado. Era una cámara que la gente podía comprar.
O sea, hasta antes de la 5D Mark II, para tú poder rodar en Full HD, tenías obligatoriamente que ir a una casa de alquiler y alquilar una cámara. Ya no. Ya tú podías hacer el esfuerzo, ahorrar un poquito y comprar tu cámara y poder rodar tú solito Full HD. Bien, vamos a ver un video, entonces si les parece, y también como para que vayan siguiendo. Ah, un segundito, porque para poder ver el video tenemos que hacer aquí una magia tecnológica, entonces les voy a pedir un poquitico de paciencia. Mientras que solucionamos esto, más bien les cuento que con el boom que se hace con Paranorman, todo el cine independiente ve la capacidad que tiene la cámara, ya no como una cámara fotográfica, sino como, ya, ahí hay un pequeño lío ahí con el video, pero bueno. La gente se da cuenta que esta cámara de fotos ya no solo es una cámara de fotos, que es una cámara de alta definición, con muy buenas prestaciones, y el mundo del cine independiente vuelca su mirada hacia las DSLR. Entonces veamos el video y les sigo contando un poquito la historia. Vamos a ver, cargue. Now here it comes, I don't wanna see it tonight. Cause when it runs, I can't really beat it. I just don't need this tonight. I said I'm going, but I'm gonna be back. Yes, I'm gonna be back. I'm gonna let all the dust lie down. Then I'm gonna be back. Nothing's over, lest we say. No need to come back if I stay. Nothing's broken or faded away, but nothing's easy. I hope everything's alright. Yeah, I know everybody fights. I think everything's alright. Yeah, I know everything's alright. Will you and I know what it's like when love doesn't want to stay? And you and I know what it's like when there were better days. You said to me, don't worry, but you worry all the time. Just take a minute, baby. Think before you blur the line. You said you're gonna be back. Yes, you said you're gonna be back. Bien. Entonces, bueno, acabamos de ver una pequeña muestra de muchas películas que se han rodado con 5D. En la presentación ustedes están viendo como una pequeña muestra de películas, especialmente películas americanas, pues porque la cinematografía gringa es la cinematografía como que más nos llega aquí, como la más potente y la más comercial, entonces digamos que por eso tomé esas referencias, pero realmente podríamos coger la cinematografía de cualquier país del mundo y veríamos que pasó más o menos lo mismo. Lo que quiero que se fijen un poquito es que las tengo divididas como en dos grupos. El grupo de abajo, que es donde están como las películas más comerciales, si ustedes se dan cuenta, pues son películas todas de superhéroes y películas basadas en cómics. Y ustedes se van a preguntar, pero ¿por qué hay escenas ahí pues como ahí como nombradito a un ladito? ¿Sí? Y es porque estas pelis, en realidad, en su momento, se alcanzaron a rodar todavía en celuloide, en soporte análogo. Pero, pues, rodar en análogo es muy costoso, es muy dispendioso, y con la llegada de esta tecnología nueva, los productores, obviamente, buscando cómo reducir costos,
lo que deciden es usar las cámaras DSLR para las escenas de acción, particularmente las escenas de acción. ¿Por qué? Porque en las escenas de acción, como son escenas que no se pueden repetir muchas veces, pues porque los actores se cansan, porque hay explosiones, porque un carro va a salir volando, bueno, yo qué sé, etc, 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 y no se pueden repetir muchas veces, normalmente se ruedan con muchas cámaras. Muchas son muchas, 4, 5, 6, incluso 7 cámaras al mismo tiempo rodando, ¿sí? Entonces, para los productores de Hollywood era mucho más económico tener 7, 5D rodando en una escena, al mismo tiempo en una escena, que tener 7 cámaras de cine rodando al mismo tiempo. Y al final de esta lista, lo que quise nombrar fue como el hito más importante en la televisión mundial, que fue el capítulo final de la última temporada, mejor dicho, con el que el Dr. House muere, deciden rodarlo con una 5D Mark II también. Un poco también mostrando, pues como que la cámara no solo podía quedar en el mundo del cine, sino que su capacidad incluso podía llegar al mundo de la televisión. ¿Sí? Bien. En el grupo de pelis que les nombro arriba, son películas mucho más independientes, películas de presupuestos mucho más reducidos, con mucha menor cantidad de personas. Entonces, digamos como que la cámara demostró que podía funcionar muy bien en los dos mundos. En el mundo independiente, para rodar toda la peli, y en el mundo del cine comercial, digámoslo entre comillas, el cine popular, para rodar las escenas de acción. En este listado, la primera peli que les nombro ahí, también históricamente es muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Es una peli rodada a 2 cámaras con una 5D Mark II, y la segunda cámara fue una Canon T2i. El director decidió un poco usar estas 2 cámaras, pues porque eran de la misma marca, daban los mismos niveles de contraste, las mismas calidades en el color, ¿sí? Pero no tenía el presupuesto suficiente. Uy, está pasando una sirena con toda. ¿Sí? Bueno, bien, voy a continuar, espero que estén escuchando bien. El productor y el director no tenían el dinero suficiente para poder comprar 2 5Ds, pero podían conseguirse prestada con amigos una T2i. ¿Por qué es tan importante? O por lo menos yo, ¿por qué la considero tan importante? Porque ese mismo director ahora es uno de los directores más importantes de Netflix. Supongo que ustedes lo han escuchado porque él tiene una serie muy famosa en la plataforma que se llama La Maldición de Hill House. ¿Sí? Entonces, les voy a mostrar el tráiler de la película para que vean material de 5D y material de T2i pegadas y van a ver que funciona muy bien. Entonces, ahí va la presentación. Danny? These, let's call them lucid dreams that you're having. They started about the time you decided to declare him dead in absentia. You're describing visual, auditory, even tactile hallucinations. He's not the only one, not even close. They declared Walter dead in 2002. I ran into him just last week. You see me? Left behind a son who says his dad was taken away by a monster. It's sleeping. I saw it. Hallucinated! I saw it! Things go missing in this neighborhood, and those things turn up in one place. I was seeing things too. They felt so real. We found a body in the tunnel. Oh my god! Always in this neighborhood, you lock the door. I know how that sounds. You see your eyes? We're gonna need to question you a lot more. I swear to you, I could hear him in the walls.
Bien. Como pudieron ver, es una peli de terror. Esta tecnología, digamos como que su primer gran nicho de mercado, en realidad fueron las pelis de terror, porque son como las pelis que tenían en su momento en el mundo como la menor cantidad de presupuesto. Entonces, digamos que por eso el género del terror fue el primer género en recurrir a esta nueva tecnología. Incluso aquí en Latinoamérica, se hizo un experimento en Argentina en el 2010, creo que fue 2010, 2011, y unos argentinos con un director de fotografía uruguayo ruedan una película muy famosa en el mundo que se llama La Casa Muda, porque fue la primera película en falso plano secuencia rodado con una 5D Mark II. Ellos lo que hicieron fue pues como un desarrollo, pues modificaron un poquito la tecnología y lo que hicieron fue que conectaron la salida HDMI de la cámara a un grabador externo conectada a un portátil para que pudieran rodar toda la peli, pues la peli yo la vi, creo que dura como hora y 20, hora y 25 más o menos, en un solo plano secuencia, ¿sí? Entonces digamos como que les quería contar esa pequeña anécdota. Creo que hay una pregunta donde me dicen que si no es muy difícil empatar el material de celuloide con una DSLR. Que si es difícil, sí. ¿Por qué? Porque tiene características diferentes, tiene color diferente y sobre todo tiene latitudes diferentes. Pero eso es lo bonito de la magia del cine, y es que todo se puede. Uno, como les conté, son secuencias completas rodadas con otra cámara. Entonces, normalmente los editores hacen como un truco, y es que entre una escena y otra, o mandan una imagen totalmente blanca o totalmente luminosa, o por el contrario, un frame o algo que pase enfrente de la cámara y vuelva toda la imagen negra, oscura, o ese tipo de truquitos que tiene la edición para que el ojo del espectador, digamos, como que se relaje un poco y se olvide un poco de la escena anterior y solo se concentre en la nueva escena que está viendo. En la historia del cine van a encontrar muchas mezclas de material de diferentes cámaras mezcladas con celuloide. Y digamos como que, pues obviamente se hacen procesos de corrección de color, pues para emparejar el material y que quede lo más parecido posible. Y también estos trucos de edición de los cuales les comento, pues que les comenté hace un momento. Incluso recuerdo que hay una peli que se llama El Capitán Phillips, donde la peli la ruedan en cine, creo, o con una digital muy grande, no recuerdo cuál, y hay unas escenas rodadas con GoPro, ¿sí? Y realmente cuando uno ve la peli, pues como que como espectador, digamos como que no nota el salto o que haya una diferencia en la imagen cuando está viendo la peli, como que realmente no se fija mucho en eso. Bien, si no hay otra pregunta, vamos a arrancar con las ventajas de las DSLR. Creo que sí hay otra, va a intentar leer. Un video VHS, ¿dónde lo puedo digitalizar? ¿Dónde puede digitalizar un video de VHS? Bueno, ya empezamos con las preguntas extrañas, pero bueno, no, está bien. Que yo conozca, ¿se puede hacer comerciales? ¿Se pueden hacer propagandas de sitios? ¿Sí? ¿No mucho? No mucho. Bueno, no sé, sí. No, pero sí hay sitios, pues acá en Bogotá, que pues no hay muchos, pero sí hay sitios donde tú puedes llevar un Betamax, un Beta, un VHS, un High 8, un Video 8, un Mini DV, un Betacam, no sé, cualquier video análogo y te lo digitalizan. Incluso digitalizan material en cine de Super 8, de 16 o de 35. Hay un par de sitios por ahí en Bogotá, pero es cuestión ahí como de googlear o de como de buscar un poquito y seguro por ahí lo encuentran. Es que no puedo hacer comerciales. ¿Hay otra? No. No, claro. Bueno, bien, entonces arranquemos con las ventajas de las DSLR contra una cámara, digamos, estándar del mercado. Entonces yo cogí en estas dos imágenes, cogí la más popular, que era la 5D Mark II, contra su competencia directa, que era una Sony F800 de su momento, estamos hablando del año 2008. La primera gran ventaja, y creo que una de la más importante, es el peso y el tamaño, ¿sí?
Es una cámara que si tú le quitas el lente, perfectamente la puedes echar a una mochila. En una mochila puedes llevar la cámara, 3 baterías, 2 cargadores, 3 lentes y te sobra espacio para llevar el almuerzo. Te va a sobrar un montón de espacio. Mientras que su competencia por el otro lado, pues es una cámara mucho más grande, mucho más robusta. Era una cámara que cuando uno se iba a rodar documental, tenían que ir 2 personas encargadas de la cámara. Si uno iba a hacer ficción, tenían que ir 3 por su robustez. Comparada con la cámara DSLR, cuando tú ruedas ficción, pueden ir 2 personas. Cuando te vas a rodar documental, puede ir una sola persona encargada de la cámara, pues por su tamaño y su peso. Bien. La siguiente ventaja, un momentito mientras que carga la presentación, es el precio. Es el precio, pues por eso es que fue que esta cámara revolucionó el cine independiente. ¿Por qué? Pues mientras que la Canon, el solo cuerpo, costaba 2.500 euros, la cámara Sony costaba 23.000 euros. O sea, es casi multiplicar por 10, o sea, la diferencia es una cosa abismal. Como les dije, en esta época cuando uno iba a alquilar una F800, una F700, una F900, tenía que ir obligatoriamente a una casa de alquiler, pues porque uno no tenía un amigo, ni un vecino, ni un primo que tuviera una cámara de estas, pues porque realmente eran cámaras muy costosas. Mientras que, pues yo conozco 20 vecinos, 20 primos y 48 amigos míos, pues que tienen cámaras de SLR que ruedan Full HD. Bien, la siguiente ventaja, voy a esperar que cargue la presentación, es la versatilidad. ¿Sí? A la izquierda estamos viendo una 5D con un visor, con el micrófono, con el parasol y montada en un trípode. Y comparen pues como el tamaño y la infraestructura comparado con más o menos lo mismo de la cámara, pues que era su competencia. ¿Sí? Entonces, pues era una cámara mucho más chiquita, mucho más fácil, mucho más económica. Entonces, pues por eso fue que esto, pues como que se adueñaron del mundo y se adueñaron del mercado. Esa cámara es ¿De disco? A ver, de disco, me voy a devolver un momentito en la presentación, antes de que veamos este video. De disco se querrán decir en tarjetas. Era en cassette. O sea, la primera forma de video digital que apareció no grababa directamente en tarjetas, grababa en unos cassettes digitales. ¿Sí? Por ejemplo, el mini DV era video digital, pero el archivo quedaba capturado en una cinta magnética. ¿Sí? Yo ya... Estas, creo que hasta la F900, es que ya han pasado muchos años, han pasado 14 años desde esa cámara, pero si no recuerdo mal, creo que hasta la F800 fue en cassette, y el gran salto que dio de la F800 a la F900 es que la F900 fue la primera que ya trabajaba en unas tarjetas grandes, eran como una especie como de discos duros que usaba la cámara. Bueno, espero haber contestado. ¿Sí? Bueno, sí. Si no, vuelve y pregunte y yo le contesto. Bien, vamos a ver un videito. Lo vamos a ver y yo les voy a ir comentando mientras tanto, que compara la calidad de la imagen de una 5D Mark II comparada con una época, comparado con una cámara de su momento. Entonces, vamos a verlo. Si es que funciona. Bien, ahí creo que ya están dando. ¿Sí? Como se dan cuenta, entre la 5D y la Sony, pues realmente, pues la Sony, debo admitir que tiene un poquito mejor de registro en las zonas bajas, tiene un poquito mejor de color, o sea, sí la Sony es un poco mejor. Pero recordemos la diferencia en precio. Es que la diferencia en precio era demasiado grande. Voy a intentar que lo veamos otra vez porque el video es muy cortito. Vamos a ver si funciona. Entonces digamos como que la diferencia de precio era tan abismal
el mercado era capaz de sacrificar ese poquito de calidad menor por la diferencia de precio tan abismal que teníamos. Bien. Ahora aquí lo que quiero que vean es como un resumen de todas las ventajas. Entonces, ya hablamos de todas, solo nos quedan las dos últimas por intentar explicar. Creo que hay otra pregunta. Sigue siendo una excelente opción para el cine independiente. Creo que... Bueno. Que si la 5D sigue siendo una buena opción. Bueno, el problema es que han pasado 14 años y luego apareció la 5D Mark III y la última generación que hubo de la 5D fue la Mark IV. Ya Canon anunció que no saca más EOS, ya digamos como que no va más. Canon ya decidió dar el salto a la serie R, que son cámaras sin espejo, de las cuales vamos a hablar en un ratico por ahí al final de la presentación. Pero voy a ser sincero, yo conozco amigos que todavía ruedan con 5D Mark II. O sea, son unas cámaras tan buenas que 14 años después siguen funcionando en el mercado porque hay mucha gente que todavía entrega y masteriza en HD, ¿sí? Entonces son cámaras que 14 años después siguen vigentes en el mercado. O sea, el que haya comprado una 5D Mark II en el 2008 hizo la mejor inversión que podía haber hecho en su vida porque todavía funciona y todavía es útil y todavía está vigente. Nikon, bueno, esa pregunta está difícil. Nikon también tiene cámaras muy buenas. Creo que aquí voy a hablar un poquito sobre mi gusto personal y sobre mi experiencia. Y es que, bueno, muchos les voy a contar una anécdota para poderles contestar. Y es, con mi segunda película rodada con 5D, yo estaba colorizando en un laboratorio bastante importante y en la sala de al lado había una película ecuatoriana rodada con una Nikon y era muy complicado el proceso de corrección de color. Lo que me explicaba el colorista en su momento era que el color de las Nikon no era constante y que el color de las Nikon en video iba variando según la temperatura del sensor, ¿sí? Que ese es un tema, el de la temperatura del sensor, del cual lo vamos a hablar ahorita cuando veamos las desventajas de estas cámaras. Entonces, digamos como que si hay cámaras Nikon muy buenas en video, yo creo que sí, porque es más, yo alguna vez creo que rodé un par de cortometrajes con Nikon. Lo que pasa es que siento que son cámaras un poquito más delicadas para trabajarlas y uno tiene que ser como un poquito más cuidadoso con el tema del color, pero igual son cámaras muy buenas. Bueno, espero haber contestado a la pregunta y si no, pues ahorita me la repiten, como digo siempre. Bien, entonces, bien, me faltan las dos últimas, que son el tamaño del sensor y el de las ópticas. ¿Por qué pongo tamaño del sensor como una de sus grandes ventajas? En el mundo del video, normalmente se venía trabajando con sensores muy chiquitos. Normalmente el gran promedio de las cámaras de video tenía sensores de micro 4 tercios, que realmente comparado con un sensor de fotografía es un sensor pequeño, ¿sí? Al aparecer cámaras de fotos que pueden grabar video, viene esta gran ventaja, ¿sí? El tamaño del sensor. Y me van a decir, bueno, pero ¿y por qué el tamaño del sensor es como tan importante, pues como en este tema del video? Por la última y gran ventaja. Y es el tema, de hecho, si ustedes cogen el tamaño del sensor más las ópticas intercambiables de fotografía, van a tener muy poquita profundidad de campo. Que digamos es visualmente lo que había diferenciado siempre el cine de la televisión. Digamos, cuando usted se sienta y ve una peli, pues digamos como que usted ya está acostumbrado a tener muy poquitas profundidades de campo. Es más, si nosotros estuviéramos, digamos, esto fuera una peli, yo tendría foco,
pero ya las cámaras que están atrás, la luz, la pared, estaría sin foco, ¿sí? Mientras que la televisión, por el contrario, era como el mundo contrario. Y además las cámaras de video estaban diseñadas para eso. Y era como que todo se ve y que todo se vea bien. Por eso estas cámaras se utilizan o se siguen utilizando más para el cine que para la televisión, porque realmente su look y como que el resultado final de la imagen es mucho más parecido al look cinematográfico que al look televisivo, pongámoslo como en esos términos, ¿sí? Entonces digamos como que esa fue la gran ventaja, y era con una cámara pequeña y una cámara económica, yo puedo hacer una imagen de video que parezca así, ¿sí? Es más, ¿será que podemos ponchar la otra cámara un momentito para ver si les explico, si explicamos lo de... Vale. ¿Me avisan? A ver si podemos ver un momentito este ejemplo de la profundidad de campo, pues justo con aquí con una DSLR. ¿No hay más preguntas? Oiga, pregunten. También depende mucho de la apertura del lente, ¿no? Preguntarse. La profundidad de campo son varias cosas sumadas. Son el lente que tú uses, la óptica, el diafragma, la distancia y el tamaño del sensor. Espero haberme acordado de todas, pero hasta donde la memoria me da, creo que son esas 4. Entonces, digamos como que tú tienes esa mezcla de los 4 ingredientes. Entonces, digamos como que la persona que preguntó sí tiene razón, pues porque obviamente la apertura del diafragma sí influye en la profundidad de campo. Lo que quiero que entiendas un poquito, la persona que me preguntó, es que si tú coges una cámara de video y la llevas a su diafragma más abierto, igual va a ser muy complicado. No es que sea imposible, sí lo puedes lograr, pero va a ser mucho más complicado que tengas zonas fuera de foco o con poca profundidad de campo. ¿Sí? O sea, sí lo puedes hacer, pero va a ser más complicado. ¿Alguna otra? Para iniciar en el campo audiovisual, ¿cuál sería la mejor cámara para ello? ¿Hoy? Ay, Dios mío. Bueno, voy a contestar eso al final para que se esperen hasta el final de la charla, porque si no, seguro que contesto eso y todo se sale. Entonces, no, ¿me acuerdan, porfa? Y yo la respondo un poquito al final. Bueno, ahora depende también como del presupuesto, como de para qué la va a usar y otras cosas, pero bueno, no, al final la contesto. ¿Ya estamos viendo la otra cámara? ¿Sí? ¿Me confirman? A ver. Listo. Bien, entonces por aquí tenemos, esto es una 7i, ¿sí? Y como se dan cuenta, ahí tenemos montado un lente 28, no sé ni en qué diafragma está, podemos ver. A ver, ahí está. Ah, bien, bien, bien. O sea, si quieres dejémoslo en 5.6, ¿será que se nos va mucho? 5.6. Obturación. Bien. O sea, no tenemos el lente llevado a su máxima apertura, porque creo que este lente es 2.8, o 1.8 incluso, creo que es este lente, ¿sí? Pero tenemos zonas con muy poquita profundidad de campo. Voy a mover esta lucecita por aquí para que no vean, pues para que vean no solo el tema de la profundidad de campo, sino el tema del bokeh, que es otra de las grandes ventajas pues, que tienen pues el uso de las ópticas fotográficas en el mundo del cine. ¿Será que podemos... ¿La puedo mover? La voy a mover. Si quieres acerquémosla un poquito, reencuadremos un poquito, a ver si logramos tener fuera de foco la pared. Sí. Intentémosle darle foco, si logra, eso, ahí, genial. Bien. Ustedes están viendo trabajar como la gran ventaja de estas cámaras, ¿sí? Y es que yo tengo profundidad y tengo volumen en la imagen. Tengo
muy poquita profundidad de campo. Si ustedes se dan cuenta, la punta del lente ya está fuera de foco. El foco en este momento creo que lo tenemos un poquitico adelante del Canon, creo que lo siento incluso como en el lente un poquitín, ¿sí? Pero ya las cámaras, la cámara de atrás está a 15 centímetros, 20 centímetros. Realmente está muy cerquita y ya la tenemos fuera de foco, ¿sí? Entonces, nada, pues como que quería un poco que vieran como, digamos como que vieran funcionando la gran ventaja de estas cámaras. ¿Será que dejamos esta? Mientras que, no, bueno, como quieran, porque ya voy a empezar a hablar de otras cosas, pero bueno, a ver, si quieren terminemos, ¿podemos ver la presentación de nuevo? Sí. Entonces, mientras tanto, ya terminamos de ver como las ventajas. Mi idea no es meterles las DSLR pues por los ojos y decirles que son lo mejor del mundo, que salga corriendo a Fotojapón a comprarse una, o a Fuji, o yo qué sé, sino que entienda que estas cámaras tienen cosas muy buenas, pero que también hay cosas no tan chéveres con las que hay que tener cuidado si usted tiene una o si piensa usarla para video y no para fotografía. Entonces, vamos a arrancar con las cosas no tan chéveres. La primera cosa no tan chévere es su cosa más chévere, y es su peso y su tamaño. ¿Por qué? Porque al ser cámaras muy livianitas, ¿sí? Eso hace que sean cámaras muy delicadas, muy inestables. ¿Eso qué quiere decir? Que usted quiere hacer un plano cámara en mano o cámara en hombro, pues fijo va a necesitar algo que le ayude, porque usted solo con las manos no va a poder, porque la cámara es muy liviana, es muy chiquita, y como es una cámara de fotos, en realidad está diseñada la cámara para que usted la tenga pegada a su ojo todo el tiempo, pues porque así fue diseñada su cuerpo físicamente. Mientras que una cámara de video, por el contrario, pues que es más pesada, las cámaras entre más pesadas, digamos que son un poco más, ¿cómo decirlo?, más estables para tener sobre el cuerpo, ¿sí? Y además, su cuerpo físicamente está diseñado para que literalmente te eches la cámara al hombro, para que hagas cámara en hombro todo el tiempo. Entonces, digamos como que esa es una, pues como una de sus desventajas. Por eso, si vas a querer hacer un plano en movimiento, pues vas a tener que montarla en un gimbal, en un shoulder, en un estabilizador. Creo que por aquí hay uno. Voy a intentar moverme para acá para que lo vean. Ya les contesto. Este estabilizador, pues que es para justamente coger la cámara, montarlo. Voy a ver si lo puedo agarrar. Vamos, espero no desbaratar el set que tan amorosamente me armaron. Esto viene aquí y esto está diseñado pues para que montes la cámara se estabilice y puedas hacer. Pero obviamente si no tienes este aparatito, pues digamos como que hacerlo a mano va a ser muy complicado, ¿sí? De estos aparatos vas a encontrar en el mercado todos los que se te ocurran, caros, baratos, así hechos, digamos, que funcionan con la física y la gravedad. Ya hay unos más complejos que vienen con motores electrónicos, que vienen estabilizados. Entonces, digamos como que un poco tienes que pensar que si vas a usar una cámara de estas, también vas a tener que pensar en los accesorios, ¿sí? Voy a dejarlo por aquí. Espero no dañar nada. Bien. ¿Y preguntaron algo? ¿Qué dice por acá? ¿Cuáles son los bien. ¿Cuáles son los lentes más utilizados en el mercado audiovisual? Eso viene como una especie de herencia del mundo del cine. En el mundo del cine, normalmente cuando uno alquilaba un set de lentes, normalmente eran 5 o eran 6, y digamos como que eran lentes que cubrían desde el gran angular hasta el tele. Entonces normalmente venía un set con un 24, un 35, un 50, un 85, un 100, más o menos. Ese era como el estándar. Con la llegada de las DSLR, tú vas a encontrar montones de juegos de lentes así,
Canon tiene lentes de cine, Sony tiene lentes de cine, vas a encontrar Rokinon, bueno, no sé, la marca que se te ocurra, vas a encontrar más o menos esa misma gama de lentes, vas a encontrar algunos un poco más angulares, algunos otros un poco más tele, pero digamos como que ese es más o menos el rango, un rango más o menos de entre un 24 y un 100. ¿Cuál es la ventaja de las DSLR? Que tú puedes tener un lente prime como ese 28 que tenemos montado aquí con esta cámara, o puedes tener un lente zoom. Voy a agarrarme por aquí cualquiera que encuentre, que en este caso es un Sigma. Este Sigma es un, ay Dios mío, mentiras, me agarré uno fijo. Qué bola. Este, que es un Canon, un 75-300. Por ejemplo, este lente a mí me parecería fabuloso como para hacer primeros planos, ¿sí? O para hacer documental. Entonces, digamos como que vas a poder tener la opción de usar lentes zoom en el mundo del cine, pero sin hacer zoom, que ese es un tema del que vamos a hablar ahorita en un ratito. Espero haber contestado. Bien. ¿Hay otra pregunta? Ay, me encanta que pregunten. Bueno, este creo que más que una pregunta es como un comentario diciendo que los Rokinon son los más baratos. Y tengo una Sony. Uy, el cambio de Lumix G7 a Sony. Lo que pasa es que si doy opiniones sobre marcas, acá me cortan la transmisión. Las cámaras Sony, las alfa, las pequeñas, las 6000, 6300, 6400, 6500 y toda su herencia, son cámaras muy buenas en realidad, pero te soy sincero desde mi experiencia. Esos sensores tienen un defecto que se llama el defecto gelatina, y es que cuando haces la cámara se mueve mucho. Por ejemplo, vas caminando, vas corriendo, o la montas en una bici, o la montas en una moto o algo así, el sensor vibra mucho y la imagen te va a quedar con ese defecto, y es un defecto que tienen todas las alfa pequeñitas, toda la gama de las 6000. Ese es el consejo que yo te podría dar, o esa es mi opinión, pero probablemente, pues porque es la experiencia que yo he tenido con esas cámaras al rodar con ellas. Tocaría ver para qué la quieres, para qué tipo de videos, de pronto si tienes ya un gimbal y si las vas a montar en gimbal, el gimbal te va a ayudar con ese defecto, entonces tal vez sí te sirva la cámara. Bueno, no sé. Si quieren al final yo me puedo quedar otro rato y si quieren pues conversamos otro, pues como más largo y más tranquilo sobre, pues como sobre esas asesorías en cámaras. Bien, ¿alguna más? No. ¿No? Bueno, entonces sigamos un poquito con las desventajas, que además la pregunta me ayudó para contarles otra desventaja, que es el efecto gelatina. Bien. Un momentito que está cargando la presentación. El siguiente lío es el tema del foco. ¿Por qué? Porque al ser cámaras con sensores tan grandes y con ópticas de fotografía, pues el foco es muy finito, que eso era lo que quería. Finito me refiero a que los espacios de foco son muy corticos, son muy chiquititos, ¿sí? Y el problema es que al ser lentes de fotografía, no están diseñados para hacer autofoco en video. Mejor dicho, si vas a hacer video, tienes que hacer foco manual. Por eso en la imagen que les muestro en la presentación, como que tenemos una Canon, una no sé cuál será, montada como en un bridge plate y tiene un follow focus manual. O sea, fijo, vas a tener que hacer foco manual. ¿Sí? Entonces, pues como que vayan practicando el foco porque lo van a usar. Mientras que las cámaras de video, pues tenían la opción de foco manual, el foco automático funcionaba realmente muy bien en esas cámaras y todavía funciona muy bien. Entonces digamos como que por eso lo pongo un poquito como desventaja, como que si usted es flojo para hacer foco, bueno, piénselo o piensen qué lente se va a comprar, pues si va a usar una cámara de estas. Bueno, la siguiente desventaja, entre comillas, es el tema del audio.
en la imagen de la derecha vemos una cámara de video que tiene entradas de audio profesionales. Normalmente venían con 2 o 4 canales de entradas de audio, mientras que una cámara DSLR normalmente solo tiene una entrada de audio. No es una entrada profesional como tal, porque es una entrada mini plug. Incluso la primera generación de las DSLR ni siquiera tenía salida para audífonos, sino tenía la entrada para el micrófono y como que usted lo cuadraba el nivel del audio desde el menú y le echaba la bendición y como rodemos, y ahorita le damos playback y lo escuchamos a ver cómo está quedando. El audio es patas flojas. ¿Podemos ponchar la otra cámara un segundo? O lo muestro con esta, porque quiero que vean con esta. Bueno, entonces voy a ponerla por aquí para que la puedan ver. Voy a ponerla por acá. No sé si estamos en foco. Bueno. Sí. Bueno, qué pena que les dé la espalda un momentico, pero es mientras que enfoco. Si el audio en el proyecto que ustedes estén haciendo necesitan rodarlo directo a la cámara o tener una referencia en la cámara, lo mismo, van a tener que pensar en un accesorio. ¿A qué me refiero? Van a necesitar una grabadora externa profesional de audio. En este caso, estamos viendo la que tiene la escuela, que es una Tascam, una grabadora realmente muy, muy buena. Esta creo que es de 4 canales o de 6 canales, no recuerdo. Bueno, pero por lo menos, a ver, 4 canales, porque ahí lo acabo de ver. Y voy a girarla por aquí a donde está el foco, creo que está por ahí más o menos, ¿cierto? Tiene 2 entradas profesionales de audio y tiene unas de mini plug, ¿sí? Entonces, digamos, como para que tengan también eso en cuenta un poquito, y es que otra de sus paticas flojas es el audio, pero sigue siendo una cámara tremenda. Sí, bien, vamos, devolvámonos un momentín a la presentación. ¿Preguntas? ¿Nada? Ay, pregúntenme. Bien. Las siguientes desventajas son un poquito más complicadas de explicar. Entonces, bueno. La primera de que vamos a hablar es que como esto es un sensor de fotografía y está diseñada para eso, ella se toma un tiempo en el procesamiento de los píxeles. ¿Eso qué quiere decir? Un sensor de fotografía voy a intentar señalar con mi mano, de izquierda a derecha, lee en este sentido y de arriba a abajo. ¿Eso qué quiere decir? Que mientras que el primer píxel lee y el último píxel lee, que es el que está allá en el otro rincón, pasa un tiempo. Cuando yo muevo la cámara muy rápido o el objeto que estoy grabando se mueve muy rápido, ese movimiento es más rápido que la lectura de los píxeles. Y ahí, ¿qué pasa? Que las líneas rectas se van a empezar a doblar, ¿sí? Entonces, en el ejemplo que les pongo en la imagen, pues son las hélices de un helicóptero. Obviamente las hélices de un helicóptero son rectas, pero al verlas en video, con una cámara DSLR, se doblan un poquito. Y supongo que ustedes, todos los que han montado en avión, les ha pasado con su celular. Si usted graba el video no sé, de las hélices del avión cuando uno va para Providencia o cuando va para Yopal o no sé, en estos aviones pequeños que todavía son de hélices, si usted lo rueda con su celular, le va a pasar el mismo efecto. Y entonces es por eso, es porque el objeto que usted está grabando se mueve más rápido que lo que el tiempo que el sensor se toma en capturar la imagen. Bueno, espero que la explicación haya quedado más o menos clara. Y si no, pues lo mismo. Ahorita les vuelvo y les explico. La siguiente desventaja es el aliasing. Hay muchos tipos de aliasing. En realidad, el rolling shooter es una forma de aliasing también. Pero digamos como que les voy a intentar explicar en este caso, los píxeles son cuadrados, pero en la naturaleza encontrar líneas rectas es muy extraño. Normalmente las figuras, no sé, mis hombros, las arrugas de la camisa, mi cara, mi cabello, no es recto, es curvo. Entonces el píxel
tiene una pequeña deformación porque él no es curvo, él es cuadrado. Entonces las figuras se ven un poquito mordisqueadas, que es lo que intento explicarles con la figura que les tengo en la presentación. Y es que se va a ver un poquito mordida las líneas curvas. Hay varios tipos de aliasing, también yo supongo que los que vienen del mundo de la fotografía también saben que hay un tipo de aliasing con el color, y es, por ejemplo, en los bordes, cuando en un borde el píxel no sabe si es este color o el color que hay atrás. Ese es otro tipo de aliasing. Bien. Y el último que les voy a explicar el día de hoy es el otro gran dolor de cabeza que tenemos, los fotógrafos y los directores de foto, que es el moiré. ¿Sí? El moiré es cuando tú tienes líneas que están muy pegaditas una a la otra, es que es el de una o un pantalón de pana o pues, las corbatas de seda, también pasa muchísimo, es que las dos líneas están tan cerquita que, voy a intentar explicarlo por acá, que el sensor, los píxeles, están indecisos, no sabe si son dos líneas separadas o una sola línea. Entonces como que el sensor empieza a dudar, ¿son dos? Son una, son dos, son una, son dos, son una, y por eso se crea ese defecto en la imagen que se ve ahí como todo extraño. Pero es por eso, es porque los píxeles no saben diferenciar ese espacio tan chiquito. Bien. Este es un resumen como de las cosas no tan chéveres, pero bueno, sigo diciendo, son cámaras tremendas. Bien. Tanda de consejos básicos. Joder, madre, una pregunta. ¿No hay alguna forma de evitar estas aberraciones? Sí, hijo de madre. Bueno, me voy a devolver. Entonces, un poquitico y voy a intentar ayudarles con cada una. Sí, por ejemplo, el rolling shooter hay muchas formas de evitarlo. Pues el primer consejo y el más tonto, por decirlo así, es si va a mover la cámara, si va a hacer un paneo, si va a hacer un tilt, pues no lo haga tan rápido, ¿sí? Si es un objeto que pasa enfrente de la cámara, trate de seguirlo, ¿sí? Mejor dicho, si usted va a una carrera de la Fórmula 1 y usted panea el carro se le va a ver perfecto, porque usted está moviendo la cámara a la misma velocidad que se mueve el objeto. Lo que se va a ver con un rolling shooter tremendo va a ser el fondo, porque el fondo, al estar quieto, si todas las verticales se le van a doblar. Pero obviamente aquí su protagonista es el carro y el carro sí se le ve bien. Entonces digamos como que el otro gran consejo es la utilización del shooter, ¿sí? Si usted utiliza shooters más corticos, o sea, velocidades de obturación mucho más altas, el rolling shooter va a disminuir, ¿sí? Entonces, digamos como que esos serían los consejos que por ahora les puedo dar en esta presentación, porque después podemos conversar muchísimo más de eso. Bien, espérenme un segundito que la presentación está en cámara lenta. Bien. Con el aliasing también hay consejos. Digamos, en el caso de la dirección de foto, hay un truco clásico que funciona muy bien y es la luz de contra. La luz de contra va a suavizar esos bordes, al ser una luz como tan dura y como tan potente, suaviza un poco el aliasing. Y el otro gran truco que yo les podría dar es también utilizar filtros difusores en el lente. Al utilizar filtros difusores muy suavecitos, el de su gusto, no sé, el filtro difusor que a usted le guste. Ay, Dios mío, salió un letrero que me asustó que dice conexión a internet. Bueno, al usted utilizar un filtro difusor, va a suavizar la imagen, va a redondearla. Y eso le va a ayudar al sensor también a que la imagen se vea más suavecita y el aliasing se note menos. Y con el moiré, el gran consejo es hablen con su director de arte, hagan pruebas. Entonces, si van a hacer una entrevista o van a hacer un cortometraje de ficción, siempre prueben antes la ropa y los objetos de tela particularmente que vayan a utilizar en su audiovisual, ¿sí? Ese es como el mejor consejo. Hagan pruebas ahí, y con todo en realidad. Hagan pruebas que eso les va a salvar el rodaje. Bueno,
¿Me vuelvo o hay alguna otra pregunta? No, bien. Bien, entonces ahora como tanda de consejos básicos si usted va a rodar video con una camarita de estas. Como ya lo hablamos, pues va a tener que usar un trípode como lo estoy haciendo en este momento. ¿Podemos ponchar esto un momentito? Harold, ¿puedes hacer cámara en mano un segundín? Ahí como, o sea, desmontarla del trípode. Intenta hacerte ahí un paneíto, un barridito ahí como por las cámaras. Ya te respondo. Como pueden ver, pues Harold es un duro, o sea, no crean que él está haciendo ahí un esfuerzo sobrehumano, pero pues es que con estas camaritas tan livianas y tan chiquitas, realmente es muy complicado hacer un cámara en mano. Entonces, el primer consejo que les puedo dar es, use un trípode, si usted quiere hacer un plano fijo, intenta hacer uno fijo por ahí, porfis. ¿Sí? Porque si no, igual como que se le va a sentir el movimiento, se le va a sentir un poquito la tembladera. Entonces, use un trípode, ¿sí? Y si lo que quieres es hacer un plano en movimiento, consígase un gimbal, monte el trípode sobre un tapetico y jala el tapetico, o bueno, no sé. Pero no lo haga a mano. Es el consejo que le puedo dar. ¿Listo? Bueno, vamos a dejar por ahí en un planito bonito. Creo que hay una pregunta. Sí. ¿Presentación? Sí, profe. Corrigiendo un poco el foco del personaje. Jonathan pregunta, ¿el Mario se puede corregir un poco? Uy, no, creo que no estoy entendiendo muy bien la pregunta. A ver, voy a intentarlo como desde la experiencia. ¿Cómo haré esto? Pues el foco tiene que estar en mí, pues porque yo soy el personaje. Entonces, si yo suavizo el foco de la camisa, pues también estoy suavizando el foco del personaje, ¿sí? Esa es la respuesta que te puedo dar. Es que espero haber respondido, ¿sí? Ya hay filtros, más bien en postproducción, que ayudan a suavizar un poquito el moaré, pero no es que lo quiten. Y realmente son filtros que necesitan mucha RAM y mucho computador para hacer los renders. Entonces, pues creo que sale mejor que se hagan una prueba de vestuario, ¿sí? Antes de irse a rodar. ¿Alguna otra? No. Bien. Entonces, el primero, use un trípode, use un gimbal, use un Steadicam, use un shoulder, use, no sé, lo que tenga a mano, pero cámara en mano no. El otro es, use el foco manual. O sea, no intente el foco automático. Ya hay tecnologías un poquito más avanzadas, pero mucho más costosas que ya permiten hacer autofoco en cámaras DSLR. Pero estamos hablando de cámaras de última generación y que son mucho más costosas, particularmente los lentes, son mucho más costosas. Entonces, mientras que usted llega allá y tiene su equipito que ha comprado ahí con un montón de esfuerzo, haga el foco manual. Entonces, más bien practíquelo. Después de llegar de trabajar, no sé, intente rodarse un planito y practique el foco y verá que le va cogiendo el tiro. El otro lío con estas cámaras es que voy a agarrarme esta que está por aquí, de papaya. Es el tamaño. ¿A qué me refiero? El calor no tiene cómo disiparse. O sea, el calor se va a concentrar en el cuerpo de la cámara, ¿sí? Ustedes se van a dar cuenta que las cámaras de video tienen orificios y tienen disipadores por donde sale el calor de la cámara. Incluso las cámaras más grandes tienen ventiladores por donde sale literalmente el calor que está produciendo el sensor, mientras que una camarita de estas no. ¿Por qué? Pues porque esta cámara está diseñada para tomar fotos. Eso quiere decir que el sensor está diseñado para trabajar milésimas de segundo o centésimas de segundo. ¿Sí? Sí. Si quieren, pues igual lo podemos ver con cualquier DSLR. Entonces, si quieres, muestra esta. Y ponchamos esta por aquí. Y giramos esta por acá. Por ahí está en foco, sí. Bien,
Entonces esta camarita, la que ustedes están viendo ahí, pues no tiene por dónde salir el calor. Entonces si tú la dejas prendida y la usas durante mucho tiempo, la cámara o va a pasar dos cosas. O solita se apaga, ¿sí? O te bota un código de error, que supongo que a alguno de ustedes les ha pasado alguna vez que te sale un código de error. Ese código de error te va a salir que es un código de temperatura. O hay algunas cámaras que tienen una alerta. Entonces, tú estás rodando, tú estás grabando y a un ladito te va a salir una alerta. Y es como el sensor está demasiado caliente, apague la cámara, apáguela, apáguela, apáguela. Entonces, el siguiente consejo que les puedo dar es, cuando la use en video, trate de dejarla descansar cuando le sea posible. Y si usted está en una zona con temperaturas muy altas, no sé, se va a ir a la Tatacoa, se va a ir a la Guajira, se va a ir a, yo qué sé, trate de protegerla del calor lo que más pueda, porque estos cuerpos todos son de plástico, entonces se chupan todo el calor de una. ¿Podemos ver la presentación, por favor? Sí, vamos a... Bien. La otra es ajustes siempre el shooter con la ley de los 180 grados. O sea, utilice la ley de los 180 para cuadrar su ajuste en el shooter. ¿Por qué? Porque al trabajar con la ley de los 180 va a hacer que el movimiento se vea muchísimo más natural, que el motion blur que tiene el movimiento se vea mucho más orgánico y mucho más natural, ¿sí? Que no se vea pues como que se vea una imagen artificial. Entonces eso le va a ayudar a que sus planos se vean un poquito más reales, un poquito más reales. Señor. A ver. Tengo entendido que tener la cámara en una jaula ayuda a la regulación de la temperatura. ¿Es cierto que ayuda? Buena pregunta lo de la jaula. Sí y no. Depende de la jaula que compres. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay jaulas, mejor dicho, la jaula en realidad está diseñada para proteger físicamente el cuerpo de la cámara. ¿Eso qué quiere decir? Que la cámara se cayó del trípode, la que recibe el golpe es la jaula y no el plástico. Pues normalmente estas jaulas están hechas de aluminio, que el aluminio reciba el golpe y no el plástico de la cámara. Entonces el aluminio se aguanta el golpe, pero mientras que el plástico pues, se va a volver pedazos, ¿sí? Hay algunas jaulas que sí, porque al hacer de aluminio van a coger el calor del plástico y lo van a empezar a absorber. Pero depende de la forma de la jaula. Porque hay ciertas jaulas que lo que hacen no es disipar el calor, sino al contrario, concentrarlo más adentro. Entonces, pues te digo, la respuesta es sí y no, porque depende de la jaula que compres, ¿sí? En eso, pues la mejor forma es como leerse 10.000 reseñas del producto, y la gran recomendación que normalmente yo le hago a todo el mundo es no lea solo reseñas gringas, sino lea reseñas de países que tengan un clima parecido al de Colombia. No sé, pues países del trópico, pues acá en Colombia podemos ir como desde el frío extremo hasta el calor extremo, entonces búsquese pues como comentarios del producto de países que tengan un clima más o menos parecido al nuestro. Pues no se lea una referencia para de Canadá, pues que nos da la misma. Y la otra pregunta, no me acuerdo cuál era. Perdón. ¿Cuál es la ley de los 180? Ay, hijo de madre, la ley de los 180, voy a intentar explicarla ahí como en palabritas. Básicamente la ley de los 180 es que cuadres el shooter según la cantidad de fotogramas en los cuales estás grabando, los cuales estás rodando. Entonces vamos a hacer los dos ejemplos más sencillos. Si tú estás rodando a 30 cuadros, el shooter normal, el shooter que en teoría deberías usar, es un segundo partido en 60 fracciones, 1/60. Ese sería el shooter. ¿Sí? O sea, ese sería el shooter más normal, como para que la imagen se vea lo más armónica posible. ¿Sí? En el caso de los 24 cuadros, que es como la otra cantidad de cuadros más común, entonces haces el mismo ejercicio, coges la cantidad de cuadros por segundo, la multiplicas por 2, le pones el 1 arriba y te da el shooter.
En este caso, la mayoría de cámaras modernas ya trae el 1 sobre 48 segundos. Si tienes una cámara un poquito más económica o un poquito más viejita, no vas a encontrar el 1 sobre 48, sino vas a encontrar 1 sobre 50, que es una aproximación muy cercana. Es prácticamente lo mismo. ¿Sí? ¿Alguna otra? No. Ay, Dios mío. 24 sobre 100 es 1 sobre 60. ¿Cómo? Vanessa, 24 sobre 100 es 1 sobre 60 velocidad, ¿no? 24 sobre 100 fotogramas. Oye, Vanessa, no te entendí la pregunta. No, ahí sí me corchaste. No te entendí la pregunta. Pero al final escribes 24 y 1000 fotogramas, 1000 o 100. 1000. Si tuviéramos una cámara que ruede cámara lenta, como es 1000 fotogramas por segundo, es una cámara súper lenta, hacemos el mismo ejercicio. La ley de los 180 con 1000 fotogramas por segundo sería 1 partido sobre 2000. Entonces digamos como que si fuéramos a cumplir la ley de los 180 grados, sería el shooter correcto para 1000 fotogramas, sería 1 sobre 2000. ¿Sí? O sea, un shooter de 2000. Sí, pues no sé, Vanessa, si me puedes escribir la pregunta un poquito más clara. A ver, ¿ya la escribió? Uy, escribió rapidísimo, Vanessa. 24 sobre 100, 1 sobre 60. Bueno, 24 sobre 100, no tengo ni idea qué querrás decir con eso, ni idea. El 1 sobre 60 sí es una velocidad de shooter, que era, digamos, la que hablábamos ahorita, para 30 cuadros por segundo. Entonces, digamos, si configuras tu cámara a 30 cuadros por segundo, digamos como que el shooter correcto, entre comillas, sería ese que me colocas ahí, de 1 sobre 60. ¿Sí? El 24 sobre 100, no tengo ni idea de qué será. De pronto, si me puedes mandar un pantallazo o algo así, de pronto te puedo contestar más fácil. ¿Alguna otra? ¿No? Bien. El siguiente consejo tiene que ver un poco con el consejo anterior. Y es, para que usted pueda cuadrar el shooter con la ley de los 180, fijo en exteriores, va a tener que usar un filtro ND. ¿Sí? Entonces, un filtro ND, creo que por aquí hay uno a la mano. En este caso es un ND8. Es un filtro. ¿Será que lo podemos ponchar la otra cámara un segundito? Es un filtro que lo que hace es quitarle potencia a la luz. Entonces, porque ustedes me van a decir, venga, sí, profe, pero yo me voy para la Tatacoa, pues usted cómo me va a decir que ponga el shooter 1 sobre 60, si allá el shooter me toca ponerlo en 1 sobre 8000. ¿Sí? Porque hay un resto de luz. La solución son los filtros ND. ¿Sí? Obviamente van a trabajar con el triángulo de exposición, van a trabajar con diafragma, van a trabajar con ISO, pero digamos como que esta es una de las herramientas más potentes y más poderosas que vamos a tener en el momento de hacer video, ¿sí? Particularmente, como les digo, en los exteriores, ¿sí? Entonces, básicamente un filtro ND vienen en medidas, hay filtros 2, 4, 6, 8, no sé, la medida que se les ocurra, y lo que hace es quitar potencia. Entonces, vamos a verlo trabajando aquí en esta cámara un segundín. Yo simplemente lo que voy a hacer es atravesarlo y se van a dar cuenta que la imagen se oscurece un montón. Porque ahí lo que estamos perdiendo es potencia en la luz que le está entrando al lente. Si yo lo quito, simplemente vuelve a su exposición correcta. ¿Sí? Entonces, esta herramienta es poderosísima para que ustedes puedan exponer correctamente con la ley de los 180, que era lo que hablábamos ahorita. ¿Listo? Bien, voy a dejarlo acá que no se caiga, porque si no me lo corren. Bien. Vamos a volver aquí a la presentación. Bien. El otro consejo que les puedo dar es como tienen pantallitas tan chiquitas, pues son pantallitas de 2 pulgadas, 2.5 pulgadas, son pantallas muy chiquitas, es muy difícil que usted en realidad pueda ver todo lo que tiene en cuadro y si algo no le funciona en la imagen. Entonces, siempre que pueda, use o un monitor o un televisor o conecte de la forma que le sea posible una pantalla más grande, donde usted pueda ver la imagen más grande, se pueda fijar
si está en foco, si se mete un cable, si se metió algo, yo qué sé, porque hay veces que esas pantallas son tan chiquitas, además haciendo exteriores, hay veces que esas pantallas ni se ven, que va a ser difícil que usted pueda juzgar si la imagen que está haciendo es correcta o no es correcta. Y la última es, cuando esté pensando en los planos que va a hacer, trate de olvidarse un poquito del zoom. Porque como estos son lentes de fotografía, digamos como que no están diseñados para hacer zoom mientras que usted está grabando. O sea, aquí yo estoy haciendo un zoom, pero no es un zoom fluido, porque esto no es un lente de video, es un lente de fotografía. Entonces, el zoom va a ser muy complicado, muy complejo, pues como que le fluya y que le salga bien. Entonces, digamos como que olvídese un poquito del zoom mientras que está grabando. A ver, piensa en cortes. Yo puedo rodar un plano en 75, corto, reencuadro y me voy a 300. Puede ser una solución, pero no sé, soluciónelo usted como quiera. ¿Alguna pregunta? Nada. Bueno, bien. La tecnología DSLR, pues como vimos, apareció en el 2008 y 14 años de tecnología es una eternidad. O sea, salen cámaras cada 3 meses, cada 4 meses, las marcas más demoradas sacan cada 6 meses. Entonces, digamos como que la evolución ha sido de locos. Pero digamos como que la tecnología, las DSLR, ha tomado 2 grandes caminos, ¿sí? Que es uno, el de las cámaras sin espejo. Entonces, todas las marcas, Canon, Nikon, Sony, Fuji, Panasonic, todas ya dieron el salto a quitar el espejo, a cámaras sin espejo, que son un poquito más pequeñas, y sobre todo tiene una gran ventaja, y es que la batería dura un poquito más, porque no, pues como la batería no se desgasta con la subida y la bajada del espejo, entonces digamos como que es una de las grandes ventajas. La otra gran evolución que han tenido las DSLR son las cámaras de cine digital compactas. También, en la marca que a usted le guste, la que se le ocurra, ya tiene una cámara de cine digital compacta. Que en realidad, si ustedes se dan cuenta y se fijan un poquito en la imagen, así como el 35 milímetros dio el salto al formato medio, casi que aquí hicimos algo muy parecido. Y es que las DSLR dieron el salto a convertirse en cámaras de cine. ¿Sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, estas cámaras son un poco más ergonómicas, ya son mucho más fáciles de tener en la mano, tienen agarraderas, tienen entradas de cine profesional, las baterías duran muchísimo más, algunas vienen con la opción de montarle lentes de fotografía o lentes de cine directamente. Entonces, digamos como que esas han sido las 2 grandes evoluciones que hemos tenido, y que realmente, si ustedes miran la lista de películas independientes que se ruedan en el mundo, se van a dar cuenta que al día de hoy todas se ruedan con alguna de estas 2 cámaras, con cámaras sin espejo o con cámaras de cine digital compactas. ¿Sí? Bien, antes de terminar, quisiera que viéramos un pequeño cortito, es cortico, el cortico, es chévere, yo creo que les va a gustar. Si quieren lo vemos, yo cierro la conversación, espero que durante el corto, porfa, háganme como la mayor cantidad de preguntas que puedan, y concluimos. Entonces, nada, vamos a ver el video, vamos a ver si lo puedo por aquí agarrar en la presentación.
antes de contestarle a Vanessa, que ya me explicó un poquito mejor la pregunta, quiero contarles la historia de este corto. Este corto son tres pelados uruguayos recién graduados con muchas ganas de hacer cine, pero poca plata. Tenían una iMac y tenían una 7D y este guión. Lo suben a YouTube y los tres ahorita están trabajando para Hollywood. Si quieren ver películas de ellos, de lo que están haciendo, pues como a ellos les gustaba la ciencia ficción y particularmente les gustaba mucho el terror, eso fue lo que se fueron a Estados Unidos a hacer. Pueden ver No Respires, tanto la parte 1 como la parte 2, que son de ellos. Entonces, un poco lo que quiero que entiendan es que el mundo de las DSLR es un mundo que te puede abrir puertas más grandes. O sea, que te puede llevar a cosas más importantes, que te puede llevar a tener mejores trabajos, que te puede llevar a tener un futuro muchísimo mejor. Porque realmente la calidad, pues creo que he intentado mostrárselo el día de hoy. Son cámaras muy chiquitas, pero muy potentes. Para terminar de contestarle a Vanessa, ella me dice que el 24, pues digamos como que hay una configuración en la cámara que le aparece que es como la correcta en su cámara, que es 24p. Sí, puedes usar 24, puedes usar 30, puedes usar 60, la cantidad de fotogramas que tú necesites en ese momento. El estándar del cine son 24 cuadros. O sea, si tú lo que quieres hacer es una peli, digamos como que lo recomendado es ruédala a 24 cuadros. Lo que tú me dices del 1000, no creo que sean 1000, yo creo que son 100 M. Esos son 100 megabytes por segundo. Eso se llama la tasa de transferencia del archivo. Eso es, para explicártelo de una forma un poquito general, es como qué tan pesado te queda el archivo. O sea, qué tanta información quieres que tenga. En general, entre más pesado sea el archivo, pues más información tienes. Eso quiere decir que va a ser más fácil que corrijas color, o que reencuadres, o que hagas efectos especiales, o lo que sea. Voy a aprovechar un poquito la pregunta de Vanessa, pues como para invitarlos al taller que vamos a dictar aquí en Zona 5, porque realmente lo que vamos a hacer un poco es coger todo esto que me está preguntando Vanessa y explicarlo al detalle. Vamos a ver ejemplos, vamos a explicar cosita por cosita. Los que tengan cámaras de DSLR o cámaras sin espejo y las quieran traer y quieran preguntar como, profe, ¿esto para qué sirve? Profe, ¿cómo configuro esto? Profe, no sé qué. Pues para eso es el taller. Entonces, nada. Y la pregunta de cuál cámara recomendaría para iniciar en el medio, jue madre, que era la pregunta que le había sacado el Jopo hace un rato para no contestarla porque es la más complicada. Depende lo que quieras hacer. Pero digamos como que la tendencia del mercado al día de hoy son las cámaras Sony. Las cámaras Sony, yo acabo de rodar la semana pasada 2 comerciales con una cámara Sony. Ayer estaba grabando con una cámara Sony. Entonces digamos como que la tendencia al día de hoy sí es Sony. Ahora, ¿cuántas Sonys hay? Y probablemente mañana nos despertemos y haya otras 2 nuevas. Entonces, hay que ver presupuesto, hay que ver para qué la quieres, hay que ver características de cada una. Tú coger una al día de hoy como porque sí, porque toca dar alguna respuesta. Yo diría que sería la Sony, la Alpha 7, la Mark II, la Mark III, dependiendo el presupuesto, o una 7S, dependiendo del presupuesto, porque ya la 7S es mucho más cara, pero creo que la respuesta estaría por ahí. Mientras que respondía, les dejé en la presentación hace un ratico una frasecita muy bonita que le dejó. ¿La podemos ver un segundito? Es como para no despedirme así como tan fríamente. Bien, les quería dejar como este pequeño mensajito que le escribe en el año 2010 Martin Scorsese
pese a su hija, escribiéndole una carta, y básicamente esta frase que él le escribe a ella es el resumen del poder y de la potencia que tienen estas cámaras. Es al día de hoy, podemos hacer películas, podemos hacer imágenes hermosas, podemos hacer cosas increíbles con un presupuesto muy cortico, muy cortico, muy cortico. Y digamos que en realidad ese es el mensaje que yo les quiero dar el día de hoy. O sea, esa camarita chiquita que usted ya compró o esa camarita chiquita que usted piensa comprar, no se imagina el potencial que tiene a futuro. Nada, si no hay más preguntas, me despido. Espero que hayan aprendido un poquito, espero que se hayan antojado de venir a tomar el curso conmigo y no sé, que tomemos Coca-Cola y charlemos sobre el cine. Mentira, sí, alguien contestó algo. ¿En dónde editar? Ay, joder madre, bueno, la otra pregunta. Yo recomendaría, se apagó. Yo recomendaría DaVinci. DaVinci, pues, tiene una versión gratuita que se puede descargar, que funciona muy bien. Tiene una versión paga con muchos más plugins, muchos más efectos, mucho más profesional, por decirlo así. Pero realmente la versión gratuita para cosas sencillas funciona muy bien. Muy bien, muy bien. Si por alguna razón no te sientes cómodo o cómoda con el DaVinci, porque pues es un software que sí necesita un computador potente, creería yo que si tienes un computador más chiquito, de menos presupuesto, yo creo que la opción sería Premiere. Creo yo. ¿Alguna otra? ¿No? ¿Nada? Nada. Nada, si tienen preguntas, escriban aquí a la escuela o me escriben a mí. Hay mentiras que alguien más. Gracias. Ay, tan bonitos, gracias, gracias. Quiero iniciar en el mundo deportivo. ¿Cuál cámara aparte de una GoPro? Pues deportivo. Hijo de madre. Deportivo, pero haciendo video. Pues yo creo que me iría por una Sony, pero, o en realidad creo que me iría por cualquier cámara en este momento, pero creo que más bien yo pensaría en qué lentes usar. ¿Sí? Pues porque obviamente el mundo deportivo pues es muy amplio, pero normalmente con el mundo deportivo hay una cosa que hay que conservar y es la distancia. ¿Sí? O sea, tú no te puedes meter en la mitad de una carrera, no te puedes meter en la mitad de un partido de voleibol, no te puedes meter en la mitad de nada. Entonces, habría que pensar más bien qué marca tiene los mejores lentes para hacer lo que tú quieres hacer. Y el costo también, porque también entre marcas hay una diferencia en precios. Entonces, ahí también entra el otro tema que es el presupuesto. Pero un poquito la respuesta es la anterior. Tal vez habría que ver si el presupuesto te da, pensar en Sony. Si no, las Canon siguen siendo muy buenas. A mí las Canon, creo que se dieron cuenta hoy, las Canon a mí me gustan mucho. ¿Sí? Además porque me traen muy buenos recuerdos, porque fueron las que cambiaron la historia del cine. ¿Algo más? O la quinta vez que... Nada, muchas gracias por el tiempo, espero que hayan aprendido, espero que nos veamos acá. Si tienen más preguntas, escriban a la escuela o me escriben a mí, como quieran. Y nada, acá nos vemos. Feliz noche, que lleguen bien a su casa, espero. Chao.